Entender la cultura de un tiempo nos hace parte de ese tiempo. Hace unos meses estaba yo con mis sobrinos y una de las cosas más normales para mí era sentarme a ver unas películas con ellos. Y les dije, ¿qué les parece si vemos las películas de James Bond? Mis sobrinos tienen 15, 12 y 9 años y yo pensé, esto es lo más normal. Cuando vi sus caras de asombro de que no tenían idea de quién es James Bond, entendí esa brecha generacional y me di cuenta que aunque somos familia y aunque nos amamos, no sabemos mucho de lo que los demás hemos vivido. ¿Qué pasa cuando en la Biblia vemos descripciones de situaciones en donde nos toparíamos con lo mismo que mis sobrinos se toparon? De cosas tan naturales y tan cotidianas que ya no son parte de este tiempo. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles como siempre. Y fíjese qué interesante. Yo no me sentía viejo hasta que mis sobrinos me dijeron que no tenían ni idea de quién es James Bond. Y eso que el más grande tiene 15 años. Es tan parte de nosotros, pero es tan no parte de la vida de las generaciones que vienen tras de nosotros, que solamente hace lógico entender cuando las personas leen la Biblia y no entienden de qué se trata. Y luego tratamos de romantizarlo todo de una manera espiritual. El día de hoy le quiero llevar a un pasaje en donde nos pasa eso y no tenemos idea de por qué no le entendemos. En el capítulo 9 y el versículo 22 del Evangelio según San Mateo, dice: justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años sufría de una hemorragia continua se le acercó por atrás. Tocó el borde de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando le vio dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado, y la mujer quedó inmediatamente sana. Muchas veces nosotros queremos entender o queremos darle un toque divino a las cosas que no tienen, porque son cosas que tienen que ver más con nuestra cultura y con nuestro entendimiento que con cosas que pudieran reflejar ese apretar los ojos y otra parte de nuestro cuerpo y simplemente creer. Jesús había sido educado como maestro de la palabra. Y para ser distinguido de las demás personas, todos los maestros o todos los rabinos portaban un talit. ¿Qué es un talit? Un talit es ese manto que usa en su cabeza. Si usted se acuerda de aquella película de hace como 15 años de Jesús, se va a acordar que es ese manto que trae franjas color púrpura y color dorado. Ese es un talit. Los maestros eran investidos con un talit. Pero fíjese qué interesante es esto. El talit tiene una simbología. El color púrpura significa honra, ¿sí? El color dorado significa honor, ¿sí? Pero las barbas de estos talits, ¿sí? En las orillas tienen barbitas. Y muchos de ustedes y yo podríamos pensar que esto es algo decorativo. No es algo decorativo. Cada talit tiene 619 barbas. Estas barbas son llamadas tzitzits. Y no es una casualidad, ¿sí?, que Jesús tuviera un talit, y no es casualidad que el talit tenga 619 barbitas o tzitzits. Cada uno de estos tzitzits o cada una de estas barbitas representa uno de los mandamientos de la Torá o de la ley. Quiere decir que hay 619 mandamientos. Entonces nosotros podemos entender que cada maestro de la ley, que cada rabino caminaba por las calles siendo ejemplo. Y como testimonio de este ejemplo, portaban un talit, porque el talit simbolizaba que eran personas que caminaban sujetas a la obediencia de la ley de Dios. Mire, se lo voy a ejemplificar a los tiempos de hoy. Usted puede ver a la gente, sobre todo de la comunidad judía, que caminan con una kipa, con este gorrito, ¿no? Este gorrito significa que las personas caminan en la constante presencia de Dios. Y es bien interesante porque culturalmente tiene un simbolismo bien interesante.
Dicen que tiene que ser lo suficientemente grande como para que cualquier persona a su alrededor, desde cualquier ángulo, puedan verlos, que caminan bajo la constante conciencia de la presencia de Dios y por tanto en obediencia a Dios. Quiere decir, a donde van son testimonio de obediencia. Entonces, cuando nosotros entendemos, esta mujer no se acercó en un acto, lo voy a decir con mucho respeto, espiritualoide o de alta emoción. Ella sabía perfectamente a lo que iba y entendía que si tocaba el borde del manto, estaba cubriéndose de la obediencia de la ley. Y esta es la parte que hace que las cosas suenen interesantes, porque la mujer se puso en contacto con algo nuevo que no había experimentado. Y en la obediencia, de la obediencia viene el orden, y del orden viene la bendición. Amados, ustedes y yo muchas veces no somos bendecidos porque no hemos decidido entrar en obediencia, porque nosotros solemos creer en nuestra cultura equivocada que Dios está ahí para bendecirnos. Pero no, Dios está ahí para que le conozcamos, para que le sigamos, para que obedezcamos sus mandamientos, y que a consecuencia de esa obediencia y de ese orden, el reino de los cielos sea manifestado en nuestra vida. La bendición es algo automático cuando tenemos la conciencia de quiénes somos y en dónde estamos. Esta mujer pasó de una conciencia de enfermedad a una conciencia de obediencia, porque entendía en la cultura de aquellos tiempos el simbolismo que había en un talit. Ella simplemente decidió cambiar de cultura. Usted y yo deberíamos de hacer lo mismo. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, por eso es tan importante que conozcamos la palabra, porque conforme nosotros la vayamos conociendo, la iremos adoptando, y conforme la vayamos adoptando, el reino de los cielos se irá manifestando en nosotros. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.